¿Qué tal, amigos? Buenas tardes en esta tarde de dominguito. Dios me lo bendiga, esperando que se encuentre bien, disfrutando la tarde maravillosa de este domingo, que es una bendición de Dios. Pues esperamos que se encuentre usted bien y que siga disfrutando de su fin de semana, al igual que su servidor. Bueno, quiero adelantarle para cada uno de ustedes, ya que estamos a la vuelta de la esquina de iniciar por fe una semana nueva. Entonces quiero aprovechar para desear a cada uno de ustedes una excelente semana bajo el cuidado de Dios, donde sabemos que Dios nos brindará la protección suficiente para salir avantes en todo el trayecto de esta semana que ya está por comenzar el día de mañana. Dios me los bendiga y bueno, les adelanto, por supuesto, que tengan un excelente inicio de semana. Y bueno, amigos, hermanos en la fe, hoy queremos dar una reflexión muy interesante, una reflexión que nos dejará pensando. Amar no es como pensábamos. Así titulamos a esta reflexión de esta tarde. Amar no es como pensábamos o como pensamos muchas veces. Amar es algo diferente. Amar bajo los lineamientos de Dios es muy diferente, y es lo que les quiero explicar a grandes rasgos solamente en esta maravillosa tarde. Y vamos a estar centrados para arrancar este tema tan importante, esta reflexión que nos dejará pensando, nos dejará analizando cómo estamos amando, cómo estamos compartiendo nuestro amor hacia los demás. Vamos, por supuesto, a leer la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos 38 al 48. Son 10 versículos que nos enseñarán muy claro, muy sencillo, pero bien claro, cuáles son los protocolos celestiales, en este caso, para que nosotros podamos ser, ahora sí que, contados delante de Dios como personas o como creyentes que verdaderamente sabemos amar. Mire lo que dice la palabra. Y quiero hacer un poquito de vamos a decir, el trasfondo de esto. En el Antiguo Testamento, el Señor decía ciertas cosas y había ciertas restricciones para aquel hijo de Dios o para el pueblo de Dios, mejor dicho. Pero Jesús, eso es para los que dicen que vivimos por gracia y que no sé qué, y que yo quiero mostrar algo, porque muchas veces el propio Jesús pone todavía más estrictas las cosas con respecto a algunos aspectos, con respecto a lo que es la regla de Dios para poder ser buenos hijos de Dios. Mire lo que dice, y esto comienza desde el versículo 3, desde el versículo 31, desde el versículo 27, para ser más exacto, donde Jesús, del mismo capítulo 5, por supuesto, de Mateo, desde el versículo 27, nos enseña, desde el versículo 21, para ser exacto, de ahí empieza Jesús a poner algo muy diferente del Antiguo Testamento, y allí tiene como título Jesús y la ira, desde el versículo 21 y termina hasta el versículo 48, pero yo quiero tomar solamente 10 versículos de este tema tan importante, que lo titulamos Amar no es como pensamos o como pensábamos. ¿Por qué como pensábamos? Porque cuando usted escuche atentamente esta reflexión, va a pensar diferente acerca del amor, o acerca del amar, para ser más exacto. Dice aquí, versículo 38 en adelante: oíste que fue dicho
ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, no resistas al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, devuélvele también la otra, y a quien quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que te quiera tomar de ti prestado, no lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que nos maldicen, haced bien a los que nos aborrecen, y orad por los que nos ultrajan y nos persiguen, para que sean, dice el Señor Jesús, hijos de nuestro Padre Celestial que está en los cielos, que hace salir el sol sobre los malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amas a los que te aman, ¿qué recompensa tendrán? Dice el Señor. ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludan a nuestros hermanos solamente, ¿qué hacen de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Hasta allí. Cuando vemos la regla de Jesús con respecto a nuestro comportamiento sobre esta tierra para con los demás, para con los que nos rodean, nos encontramos realmente con este problema, porque para mí es un problema, y para todo aquel que verdaderamente entiende la palabra, es un problema cuando Jesús nos da una regla de cómo debemos amar a los demás, cómo es que debemos expresarnos de los demás. Sin embargo, ¿qué pasa con nosotros? Fallamos muchas veces cuando nos ofenden, cuando nos ultrajan, cuando nos hacen algún daño. Nosotros, como somos carnales, queremos reaccionar conforme a la carne, pero Cristo no nos manda a ser así, nos manda a ser diferentes. Pero lo curioso aquí del caso es que Cristo menciona ciertas cosas que están escritas en el Antiguo Testamento, como por ejemplo, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, versículo 38, y eso está escrito en la Biblia, en el Antiguo Testamento, pero Jesús dice, como poniendo algo todavía más estricto, algo todavía más serio con respecto a nuestra conducta, con lo que respecta al amar a los que nos rodean. Dice Cristo diferente, dice, pero yo os digo, no resista al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla, vuélvele también la otra. O sea, nos está diciendo que seamos diferentes, que seamos también, que no, o sea, en pocas palabras, no debemos pagar mal con mal, sino que debemos pagar el mal que nos hacen con el bien. O sea, de nosotros como creyentes y todo aquel que se quiera sumar a la causa de amar a su semejante, debe entender que aunque aquella persona le haga daño, no debe corresponder con la misma moneda, sino que debe corresponder con la regla de Dios. ¿Y cuál es la regla de Dios? Pues aquí está, desde el versículo 21 del capítulo 5 de Mateo. Ahí está el reglamento que nuestro Padre Celestial nos manda a llevar a cabo, nos manda a obedecer, nos manda a sujetarnos. Dice que para que podamos nosotros ser hijos de Dios Altísimo, dice el versículo 45, para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos.
debemos cumplir con estos lineamientos por parte de Dios. La gente es mala por naturaleza, pero nosotros como cristianos, como creyentes, debemos amar. Si hablan mal de ti, pues gloria a Dios. Si tú estás de alguna manera metido en alguna acusación injusta y te la está haciendo tu vecino, te la está haciendo aquella persona, a veces que es tu mejor amigo, aquella persona que incluso es hasta tu propia familia, tú debes amar, tú debes tener la facultad, tú debes tener el hábito de amar. No tienes facultad para corresponder con la misma moneda, sino para obrar en justicia. ¿Y cuál es la justicia que Dios quiere que practiquemos aquí en la tierra? Bueno, en este caso y en el tema que estamos tomando, pues debemos amar a aquellos que nos hacen daño, debemos practicar esa justicia aquí en la tierra, porque ser justos es obedecer los lineamientos de Dios, y en este caso los lineamientos que estamos tocando es con respecto a amar a aquellos que nos hacen daño, porque el Señor Jesús, una cosa es importante, a nosotros como seres humanos se nos hace fácil saludar a mi hermano en la sangre, a mi padre, a mi madre, al mejor amigo. A veces no son mejores amigos, pero tenemos una relación de amistad y se nos hace muy fácil saludarlo. Pero ¿qué pasa cuando nos encontramos con la persona que no es de nuestro agrado, que no nos cae muy bien, y sobre todo si nos hizo algún daño? Allí es donde Cristo quiere que nosotros activemos ese mandato de amar. El mandamiento del amor significa prácticamente, para que pueda ser válido delante de Dios, es que debe ser practicado entre los que nos ofenden, entre los que nos hacen daño, entre los que hablan mal de nosotros, entre los que no nos pueden ver ni siquiera en una fotografía, ni en el Facebook, sobre eso está el Señor haciendo hincapié, que debemos practicar el arte del amar, el arte de ser aquellos cristianos amorosos. Pero a veces, tristemente lo digo, a veces ni como creyentes nos podemos amar con libertad, porque siempre hay estorbo, un estorbo que no podemos quitar, porque ¿sabe quién puede quitar el estorbo para que tú puedas amar a tu hermano? Es amar como Dios manda, es obedecer el lineamiento de Dios con respecto a amar. Amar no es nada más, es saludar y abrazar a nuestro amigo, a nuestra gran amistad, aquel que nos hizo un favor, no estar agradecido con ellos. Sí, claro, hay que estar agradecido, pero no quiero decir que vas a estar agradecido solamente con ellos, vas a estar agradecido también con aquellos que nos hacen daño, porque debemos estar agradecidos con Dios, porque de alguna manera estamos siendo obedientes. Una de las cosas que debemos tener en cuenta es que cuando nosotros hacemos práctica de esta regla por parte de Dios, por parte del cielo, con respecto a cómo amar a los que nos rodean, a nuestros semejantes, una de las cosas que debemos entender es que la práctica del amor debe ser entre aquellos que nos hacen daño. Y también otra cosa que debemos entender es que nosotros, si amamos a los que nos aman, si hacemos bien a los que nos hicieron bien algún día, dice que no tenemos recompensa. La Biblia dice claramente, ¿qué recompensa tendrán entonces? ¿Sí? Entonces dice el versículo 46, dice, porque si aman a los que les aman, ¿qué recompensa tendrán? O sea, Cristo es muy claro, no hay recompensa cuando nosotros no estamos practicando el amor con aquellos que nos hacen daño. Es difícil, amigo, por eso es que titulamos a esta reflexión, amar no es como nosotros pensamos, amar es algo más. Amar
es diferente con respecto a los lineamientos de Dios. Amar es quitar todo coraje, toda ira de nuestra vida. Porque el requisito o el único antídoto, el único remedio que va a ser de nosotros buenos amadores, me refiero a amar a nuestro prójimo, el único remedio que va a hacer es dejando la ira, dejando toda contienda, olvidándonos de eso, para que nosotros podamos tener esa libertad, podemos tener ese corazón con el espacio suficiente para esparcir amor hacia aquellos que nos rodean, y principalmente en el cual me estoy enfocando, principalmente aquellos que nos han hecho daño, porque la prueba para nosotros como creyentes o como todo aquel que quiere hacer el bien y que ya no quiere hacer daño, que ya se cansó de hacer daño, pero de alguna manera ves a la persona que un día te hizo daño. Supongamos que tú estás aquí y de repente se nos hace fácil amar y empezamos a danzar en la iglesia y empezamos a ser amorosos en la iglesia y empezamos a sentirnos bien religiosos, bien amorosos con todos los hermanos y aún con aquellos que no conocemos podemos ser amorosos también, porque cuando compartimos la palabra nos presentamos con una carta de amor, con una carta que nos hace sentir o que queremos que la gente vea que hay amor en nuestra vida como cristianos, y eso es bueno. Pero ¿qué pasa si de repente te encuentras en el camino, o si a la iglesia llega aquella persona con la cual no nos caemos bien, o que nos hizo algún daño, para ser más exacto, que nos hizo algún daño? Yo estoy seguro que nuestro semblante cambiará, nuestro corazón será contaminado con el odio y va a revivir aquel viejo hombre lleno de odio, lleno de rencor. Por eso es que la clave para que nosotros podamos amar con libertad es pisar el orgullo, pisar la arrogancia, pisar la ira, pisotearla, tenerla bajo nuestros pies, porque de esa manera tendremos libertad para que nosotros podamos ser creyentes amorosos, creyentes perdonadores también. Dice, porque si ustedes perdonan a aquellos también que de alguna manera están con ustedes en la iglesia, pero no perdonan a aquellos que le hicieron un daño extremadamente fuerte, que los dañó emocional, físicamente, que les asesinó a algún familiar, es muy difícil. Yo recuerdo un testimonio que miré en las redes sociales con este siervo muy reconocido, puertorriqueño, Gille Ávila. Él tenía una hija. Quiero aterrizar con este testimonio. Él tenía una hija. La hija no quería nada con Dios y buscó el rumbo, buscó su vida, y el hermano Gille Ávila, el evangelista Gille Ávila, seguía su camino en el Señor, seguía predicando. Él era un evangelista muy reconocido, de mucho renombre, de mucho prestigio, Gille Ávila. Y entonces la hija se fue por su camino. La hija buscó el amor según de su vida en la persona equivocada, y un día le avisaron a este siervo de Dios, Gille Ávila, que su hija había tenido una desgracia. Y cuando llegó este evangelista, Gille Ávila, encontró a su hija con un balazo, ¿verdad? Le habían pegado un balazo en el rostro, y todavía estaba viva, y le pidió perdón a su padre, y bueno, y la llevaron al hospital y murió su hija. El esposo, quien le había dado ese balazo en el rostro, lo habían detenido y estaba en la cárcel. Y lo que me impactó a mí, hay cosas que no recuerdo bien del testimonio, pero le cuento así a grandes rasgos. Lo que me impactó a mí, lo que dice el siervo de Dios, es que él fue a la cárcel y dice que cuando miró a su yerno, pues su yerno se espantó porque pensó que iba a lanzar maldiciones contra él, pensó que iba
iba a irse contra él, pensó que que el siervo de Dios iba a decirle cuantas cosas de maldiciones hacia su persona, pero el siervo de Dios lo miró y le dijo: estás en un gran pecado, arrepiéntete, yo te perdono, vine a esta cárcel a verte. Fíjate, el siervo de Dios fue a verlo hasta la cárcel y le dijo: vine a verte especialmente porque Dios me mandó y me dijo que tengo que perdonarte. Yo, aunque hayas asesinado a mi propia hija, yo te perdono, pero arrepiéntete para que Dios pueda rescatar tu vida del infierno. Qué tremendo el testimonio, qué tremendo es tener la madurez espiritual para poder perdonar una ofensa tan grande como esta. Por eso es que les decía que amar no es como nosotros pensamos muchas veces. Amar no es como tú te imaginas o como el pensamiento de todo aquel que no conoce de Dios se imagina. De ninguna manera. Amar va más allá. Amar es tener la regla de Dios en el corazón. Amar es tener el amor de Dios en el corazón. Amar es tener todas las reglas que Dios nos manda obedecer con respecto a este asunto del amor y de perdonar, por supuesto. Porque dice la Biblia claramente que qué recompensa tenemos, dice el versículo 46 de Mateo 5, dice que qué recompensa tenemos si nosotros amamos a los que nos aman. ¿Qué recompensa tenemos si le pagamos con bien a aquellas personas que nos hicieron un bien algún día? No hay recompensa por parte de Dios. Entonces concluyo con esto: el amor que Dios quiere que tú compartas es que comiences, que hagas tus primeros pininos con aquellos que te aborrecen. Yo cuando me convertí al Señor, yo recordaba a varias personas que le hice daño y yo le hablé a las personas y tuve que pedirle perdón. No los podía ver físicamente porque no estaban aquí cerca, pero conseguía sus números y les hablaba para pedirle perdón, porque creo que así me manda Dios a hacerlo, pedir perdón a aquellos que un día me hicieron un daño. Aunque me lo hicieron a mí el daño, yo tengo que tomar la iniciativa de perdonar. La base del perdón es tu práctica. Si tú no practicas el perdón, tú no puedes hablar de perdón. Si a ti nunca te han ofendido y has perdonado, tú no puedes hablar de perdonar. Tú no puedes aconsejar a nadie que perdone si tú no perdonas. Estás lleno de rencor en tu corazón y por eso no puedes perdonar. Lo primero que tienes que hacer es despojarte de todo orgullo, de toda arrogancia, de toda ira, para que tú puedas perdonar. Porque si no perdonas a aquellos que te ofendieron, ¿qué recompensa tendremos? Dice Cristo Jesús. No hay ninguna recompensa. El día que nos toque partir con el Señor, realmente estaremos perdidos, realmente estaremos en camino al infierno, porque amar es la práctica de Dios aquí en la tierra, porque Él nos amó primero, porque la Biblia dice que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. O sea, es la muestra de Dios hacia nosotros, de que Él dio su vida por nosotros, por amor a nosotros, aunque nosotros lo tuvimos por azotado, aunque nosotros lo tuvimos por despreciado, Él sin embargo dio su vida por nosotros. Él no correspondió a la humanidad como la humanidad está acostumbrada a corresponder a los cristianos, a los creyentes. Él no correspondió de esa manera. Cristo correspondió con el arte del amor, con la regla del amor. Por eso es que Él nos exhorta y nos dice que amar no es como nosotros pensamos, y que Él es nuestro máximo ejemplo con respecto a cómo debemos hacerle para poder amar y para poder perdonar a aquellos que nos ofendieron algún día. Él es nuestro máximo ejemplo. Él dejó toda su gloria, descendió a la tierra, anduvo aquí entre nosotros, estuvo en la cruz del Calvario pagando por un delito que Él no debía, por un delito que nosotros éramos culpables, mas sin embargo, por amor a nosotros, Él se despojó de su gloria
y pagó en la cruz del Calvario. Y por eso nuestra guía, nuestro máximo ejemplo, nuestra regla de oro se llama Jesucristo mismo. Y a Él queremos imitar, a Él queremos honrar, a Él queremos dar gloria cada vez que nosotros estamos amando con sinceridad a los que nos rodean, a aquellos que nos hacen un daño. Nosotros estamos honrando ese amor que Dios tiene hacia nosotros como criaturas. Dios te bendiga. Concluyo este video. Espero que esta reflexión nos haga meditar, porque no es fácil amar. Amar no es como nosotros pensamos, es como Dios dice. Es como Dios dice, amar. ¿Cómo quieres amar? Como Dios dice. ¿Quieres encontrar la regla? ¿Quieres encontrar el consejo? ¿Qué tienes que hacer para amar sinceramente y que sea contado por Dios? Puedes buscar Mateo capítulo 5, del versículo 21 hasta el final del capítulo. Allí vas a encontrar la regla de oro que Dios tiene como protocolo para que nosotros podamos ser contados como creyentes amorosos, como creyentes que verdaderamente estamos practicando el amor sobre esta tierra. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Espero que esta reflexión nos haga pensar. Yo me pongo a pensar también, igual que tú. Yo también estoy en lo mismo porque me han ofendido, he fallado a Dios también, pero estoy trabajando mucho en ello. Dios te bendiga. Quiero saludar a mi hermana Cristina. Dios te bendiga. Espero que Dios te bendiga siempre y te mando un fuerte abrazo. Bendiciones entonces, amigos, para todos, esperando que esta reflexión sirva de mucho para su vida espiritual. Dios te bendiga y recuerde que te amo de verdad en el Señor, te quiero, siento mucho amor hacia ti y siempre deseo lo mejor para ti, porque Dios me manda a amarte. ¿Por qué lo obedezco? Porque Él me amó primero. Dios te bendiga. Enhorabuena en el nombre de Jesús. Amén.